tal? ¿Cómo están? Ya estamos listos, preparados, a gusto, Listos. en la mejor de las circunstancias que puede haber para dos narramestos que ya no son, digamos, rescatables en lo absoluto, Ya impresentables, no. condenadamente impresentables, Indecorosos. indecorosos, Indecorosos. pero Y es nos más, salvan. de tan indecorosos, ya ni adjetivo tenemos. Ya no somos No, insurrectos, ya no somos no, ya no. subversivos. Ya así quedémonos, mi querido señor Salinas. Sí, yo creo que ya no cavamos más profundo porque ya salimos del otro lado, ya estamos en el otro lado del universo. No, hoy tenemos la redención segura, mi estimado Alejandro, porque nos Bendito sea visita Dios. una Bendito gran sea Dios. amiga, una gran profesionista, una persona a la que además de admirar, tengo el privilegio Genial. de conocer desde hace algunos años, con quien trabajé en una empresa hace Ok. 3, 4 años, con quien incluso O sea, usted sí trabajó, señor Salinas. Usted sí bueno, se en puso a realidad trabajar. ella trabajó, yo nada más la Ah, supervisé, ¿verdad? Ella sí, Él trabajó nada y sí. más me yo... decía si yo iba bien o iba mal. Sí, porque Para pues ya nada, eso para del nada. trabajo ya como que está en tela de juicio por todos lados. Entonces ya dije, cuando yo trabajaba, dije, usted sí trabajó, mire nada más. No, bueno, pues así se le dice, pero bueno, ella sí Así se le trabajó, dice. Ella ella sí, sí es, se le es ve, se le ve. talentosa, es Brenda Manjarres. Ella decía, además de tener mucha experiencia en temas de recursos humanos, de Ok. reclutamiento y selección, es con quien tuve oportunidad de hacer mis primeros pininos como podcaster o como se les llama, videopodcaster. Genial, Y ella me genial. entrenó, seguramente lo hizo con la mejor intención, no salió bien el resultado, pero aquí estamos. Brenda, te No, damos la sí le más sale. Todo sirve de correcta. aprendizaje, Julio. ¿A poco no? Pues ya estoy Sí, muy sí. viejo para eso. Mira, el Alzheimer hace que las cosas que se supone que deben de quedarse no se queden. Entonces, soy un Bienvenida. aprendiz Sí. y totalmente satisfecho y con todos los anhelos cumplidos gracias a que usted aceptó esta invitación de estos irredentos de Narramesta. Muchas gracias, Brenda Manjarres, por estar con Muchas nosotros. gracias. Aprovecho por Bienvenida. presentarte a Alejandro Arroyo, a quien ya hace unos instantes viste en pantalla y a la Sí. comunidad de narramestos que nos siguen lealmente semana a semana en este espacio de storytelling y también de conversación sobre el lado B de las cosas. Exacto. Es el lado B de ¿El las lado bueno, historias. bonito y barato o no? O a veces También, el lado incómodo también. también el lado Sí, No, incómodo, ¿no? pero fíjese, señor Salinas, qué inteligente es nuestra invitada. mucho Que más dijo que yo usted sé. lado B y dijo bueno, bonito y barato. Y usted sale con el lado incómodo, con la I. No, era la B. Encontró No una te palabra digo con que a B, mí mi querido señor no, Salinas. no Yo se me dan tratando aquí muchas de... cosas. Mira, Sí, de cuadrar. Y me las sale con neuronas el no incómodo. funcionan, o sea, digo, ¿para qué les explico? Ya nada más con No, verme se dan cuenta, ya. no, usted es un titán, señor Salinas. Usted es un Oh, titán. Sepa lo que lo digo siempre, no solo con el enorme cariño que le tengo, sino con el enorme respeto que siempre sabe usted que es usted es un recíproco, mi titán. estimado Nada, Alejandro. nada más sígale la hebra a Brenda, nada más era eso. El lado B de las historias es el lado hoy, el lado para Brenda, con B de Brenda. Ándale, ¿qué ¡Ándale! tal? Lalo Todavía lo hizo cuadrar Brenda. Ándale, mejor. Muy ándale. bien. No, le digo, Alejandro es todo un estuche de monerías en esto No, de la Ya veo, improvisación. ya veo. soy un obrero de Bueno, la palabra, un talachero del lenguaje. Venga, señor Salinas. bueno, pues empecemos Perfecto. hostilidades con el lado B de Brenda, digo, el lado B de este programa, que ahora es Brenda. Brenda, gracias por estar con nosotros. Y mira, Gracias. Gracias por la independientemente de que hay invitación. muchos temas de los que podamos hablar, porque además eres una persona culta y que le sabe a muchas cosas, una de las, digamos, inquietudes originales por las que decidimos invitarte, además de porque eres una persona de mucha calidad humana y de mucho conocimiento, Gracias. tienes experiencia con las nuevas juventudes, con las nuevas generaciones, y entiendo que están siendo un poco más resistentes o más escépticas y más críticas a las estrategias que normalmente emplean las empresas para atraer talento y no se diga después para conservarlo. ¿Es Ujú. un mito o es realidad? Sí es cierto que las nuevas generaciones son mucho más complicadas que las que había antes, o en efecto, o sea, si las empresas no hacen cosas distintas, es muy probable que no consigan reclutar y retener talento.
¿Qué nos puedes decir al Yo creo respecto? que es un poquito de las dos, Julio, porque si nos vamos por decirte a los 80s, los 70s, si tú hubieras hecho esa pregunta, hubieras encontrado la misma respuesta. Sí, estamos batallando con las nuevas generaciones. No importa en qué momento, en qué década lo preguntes, siempre es el mismo tema. ¿Por qué? Porque las empresas nos tardamos, digámosle así, en entender el mercado al que nos estamos dirigiendo, en aplicar las estrategias adecuadas y en el Inter existe este choque, ¿no? Donde la Ujú. nueva generación está buscando cosas que nosotros todavía no estamos listos para ofrecer, etcétera, Correcto. etcétera. Pero yo creo que es cuestión de adaptarnos, precisamente de entender eso, algo que nos cuesta mucho a las generaciones un poquito más de antes, es precisamente... A veces es, olvídate de lo que has aprendido, que entre el Alzheimer, Sí. como dices tú, y entendamos con qué estamos lidiando, ¿no? En este caso es una nueva generación, una generación que sí tiene una manera de trabajar muy distinta, tiene una manera de conducirse distinta, incluso tiene una manera de aprender distinta, ¿no? Porque empezó la tecnología, por ejemplo, que ellos tienen a su alcance, que han tenido desde siempre, para nosotros fue más tardado, ¿no? Era, no sé, yo creo que te acordarás cuando, de hecho, hace poco estaba hablando con mis hijos de eso, de cómo escuchábamos música, a lo mejor primero con los discos LPs, bueno, a mí me tocaron los LPs, yo sé que antes había otras cosas, pero bueno, los LPs y luego los cassettes y luego el CD y ahorita ya tenemos MP3, ¿no? Y bueno, el MP3 ha estado mucho tiempo, pero Ujú. revolucionó la historia de la música y entonces Así es. ya no es nada más hoy el CD con la música, sino tenemos plataformas como Spotify y otras donde escuchas la música como quieres, ya no necesitas comprar un CD, ¿no? Entonces, si así cambia, por ejemplo, algo tan sencillo como escuchar música, ¿por qué no estamos cambiando así la manera de trabajar? La manera de trabajar no ha tenido tanta evolución y nosotros como seres humanos sí hemos evolucionado bastante. Entonces, yo creo Así que es. es un problema de las dos cosas, que nosotros no nos estamos adaptando a los tiempos, a cómo se está viviendo ahorita la tecnología, las relaciones Ujú. sociales, etcétera, etcétera, que los jóvenes dominan y que llegan a un mundo donde, no, pero es que no vas a usar, no sé, el WhatsApp, ¿no? O sea, no puedes hacer negocios en WhatsApp, tienes que mandar un correo, casi creo que te dicen, ¿y qué es un correo, verdad? O sea, ¿cómo te explico? Abres Outlook y luego creen que se refieren al de Microsoft, ¿no? Hacia la página web y no, o sea, hay un choque cultural, pero yo creo que tiene, o sea, eso es algo que siempre va a existir y que más bien Ujú. es tarea de las empresas tratar de hacer algo cada vez más rápido y que se adapte más a las necesidades del medio laboral, ¿no? Correcto. Creo yo. Brenda, has hecho una serie de apuntes en esta intervención que me parecen sumamente sugerentes, la inmensa mayoría, si no es que todas ellas. Pero reparaste en algo que me parece central y tiene que ver con el asunto de la cultura organizacional, es decir, o sea, la organización, qué tanto se adapta o no al entorno de lo que le ofrece a la gente y para que esta gente sea productiva, tenga dentro de su cosmovisión, de la manera en cómo crecieron, la manera en cómo se formaron la información, cómo la procesan, la información, cómo la sacan. Eh, y esa parte de la cultura laboral y de la cultura organizacional me ha quedado a mí en lo particular una serie de, pues, entre dudas y entre inquietudes, que qué bueno que entre muchas cosas estás con nosotros, porque tengo la impresión de que una empresa, ¿sí? Funciona de acuerdo a la cosmovisión de sus liderazgos. Tengo esa impresión. Puedo estar equivocado y qué bueno que estás con nosotros, tú en tanto experta. Es decir, más o menos como eso, como piensa la cabeza o las cabezas, baja en cascada y vienen esa serie de comportamientos. La operatividad de un WhatsApp o de un correo, pues al final del día es una operatividad y hasta una persona en determinado momento va y la aprende. Es una técnica y la técnica no es que yo la minimice, pero la técnica se aprende al final del día. Lo otro es un poco más complejo porque implica una serie de valores, de valorizaciones incluso, de la manera en cómo se ejercen los liderazgos. Hoy Sí. día para ti, Brenda, podríamos decir que nos mantenemos en esa línea de
como es la cabeza, es la empresa y en consecuencia así se reproduce el trabajo o la manera en cómo se conducen los integrantes de una compañía, o también ha sufrido transformaciones en ese sentido. Pues yo quisiera pensar que sí ha sufrido transformaciones. Gracias a Dios, a mí me ha tocado trabajar en diversos tipos de empresas y me ha tocado diversos tipos de liderazgo. Y justo te iba a responder eso, ¿no? Creo que depende mucho del ambiente en el que uno se está desenvolviendo. Hay empresas donde sí tenemos la típica que dice, ¿no? La diferencia entre líder y jefe, donde tienes el jefe Sí. que te está diciendo, así lo vas a hacer, así es como se ha hecho siempre, o así es como me gustan a mí las cosas, etcétera, etcétera. Y así se permea hacia toda la organización y no necesariamente es ni la más adecuada, ni la más moderna, ni la más eficiente, ni etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay quienes tienen o ejercen otro tipo de liderazgo, donde es, sí, claro, yo estoy aquí al frente de todo y yo respondo por todos, pero confío en tu expertise. Y por algo estás en el trabajo en el que tú estás. Entonces tú hazme una propuesta de cómo podemos llegar al mismo resultado, pero de una manera diferente, ¿no? Y, Sí. y creo que ese es el tipo de liderazgo que más hace falta y el change management que hay que hacer. Estamos muy anticuados en ese sentido. O sea, podemos modernizar los equipos, podemos modernizar muchas cosas, pero el proceso rara vez se moderniza. No sé si te has percatado, ¿no? Lo que a lo mejor antes es que lo tienes que mandar por fax y entonces ahora lo tienes que mandar por correo y ahora lo tienes que hacer no sé qué. Cambia a lo mejor el medio porque se va modernizando el medio, pero el proceso sigue siendo igual. Y dices, bueno, Y en tu experiencia, ¿a qué se debe que el proceso se mantenga así a esa y no resistencia al evolucione? cambio, ¿no? Porque creen La que resistencia. bueno, esta herramienta que me están poniendo me va a ayudar a tal o cual cosa de mejor manera. Por decir, te voy a lavar ropa con la lavadora automática en lugar de tallar a mano, ¿no? Pero si tallando a mano le tenías que poner, no sé, tenías que dejarla en remojo o esto, lo otro. A veces creemos que por usar una lavadora también la tenemos que dejar en remojo y esto, a lo mejor ya no. A lo mejor la misma lavadora ya tiene una tecnología que te permite hacer otras cosas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros utilizamos a lo mejor el Teams y no sabemos todas las Sí. funciones que tiene el Teams? Dices, pues lo usamos como usamos, ahora sí que me puedo ir tan atrás como tú quieras, ¿no? Sí. Desde el IM Messenger, ¿no? El Mirk, lo seguimos usando igual, o sea, son textos, una que otra carita y párale de contar, ¿no? O sea, Exacto. casi creo que no utilizamos, por ejemplo, la función que tiene de whiteboard o algunas otras funciones donde dices, es que esto nos puede ayudar a tener juntas más eficientes o esto nos puede ayudar a hacer las cosas de manera diferente, en lugar de tener un pizarrón en una sala de juntas con unos marcadores, que bla, bla, bla. ¿Me explico? O sea, hay muchas cosas que podemos utilizar, que podemos hacer que cambien, pero no nos atrevemos a ese cambio. Sentimos a lo mejor que perdemos un control o que es que esto ya me funciona y si lo cambio a lo mejor ya no me va a funcionar, etcétera, etcétera. Creo que tiene mucho que ver con la gestión del cambio, a mi Wow. punto de vista, ¿no? Oye, Brenda, entendiendo que de Sí. todos modos, generación tras generación, se dan estas resistencias, hay un momento de crisis donde lo que antes era una cosa cambia y ahora es otra muy distinta en algunas ocasiones. Tengo la duda de si ahora estas nuevas generaciones, independientemente de la curva típica que se da entre lo nuevo y lo viejo, si estas generaciones además no creen en lo que en las otras generaciones más o menos sí creían. ¿Y a qué me quiero referir? A que quizás las nuevas generaciones, por lo que he escuchado en algunos profesionistas, no Ujú. le tienen el mismo respeto, reverencia a las organizaciones, a las instituciones, a la autoridad, y por lo tanto es mucho más difícil para ellos procesar la idea de lealtad que quizás mi generación sí tenía, de mantenerte vigente en una posición de trabajo en una sola empresa, como solía ser antes, muy meritorio. Y hoy en día no, hoy en día es, oye, ¿sabes qué? Yo voy a donde me convenga, en donde me sienta a gusto y en donde encuentre una compatibilidad que vaya más allá de estrictamente el dinero que me paguen y los tiempos que me tenga que yo disponer para trabajar, sino además con la filosofía de la empresa,
con la manera en que afronta las problemáticas sociales, ecológicas, de Ah, claro. corrupción y rendición de cuentas, cosas que quizás, y corríjanme ustedes, mi estimado señor Alejandro, nosotros tal vez no nos hacíamos tantas preguntas al respecto, ¿no? ¿Tú ves eso, Brenda, que además de que hay un proceso típico de reacomodo generacional, las nuevas generaciones son mucho más, por decirlo, irreverentes y críticas hacia las instituciones de lo que fuimos nosotros, ¿o no? Creo que más bien juzgamos de manera diferente, Ok, ¿no? O sea, lo que tú buscabas o lo que otras generaciones buscaban en una empresa, como tú bien dices, era prácticamente yo voy, hago lo que me dicen que haga, me van a pagar, voy a tener un ingreso estable, voy a proveer a mi familia. No existía una inseguridad laboral como la que existe ahora, ¿no? Entonces era más, como dices tú, de lealtad. Era más común ver perdóname, empleados que duraban 20, 30 años en una empresa. Y yo creo que sí, eso es imposible que lo tengamos con las nuevas generaciones. Y no es que ellos no sean leales o simple y sencillamente cambian los motivadores, cambia, em, pues como dije hace rato, la manera o tu estilo de vida, el entorno en el que creciste y te desarrollaste fue muy distinto. Nosotros en nuestros tiempos a lo mejor teníamos una televisión y era la misma televisión por 20 años, o cierto, teníamos una lavadora y era la misma lavadora por 20 años. Entonces cierto. teníamos el mismo trabajo y podía ser por 20 años, porque todo era de larga duración. Pero ahorita, Ujú. hoy en día, Ujú. nada es de larga duración. Lo que más te dura casi creo que son 2 años, o sea, el celular ya es viejito, es que ya es del año pasado, ¿no? Casi creo. No, es que ya están en el 14, yo apenas tengo el 10, casi creo, y cosas así por el estilo. Entonces, es como que están acostumbrados más a un cambio constante, 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 Correcto. constante. Apenas te estás acostumbrando a una cosa y ya llegó otra, y llegó otra, y llegó otra. Ahora, imagínate una persona que toda su vida ha estado en ese contexto Ujú. y lo pones en una empresa. ¿Crees Sí, no, que no funciona. psicológicamente sea Ujú. para ellos sano estar Ujú. 10 años? Ya no te digo 20, 10 años. No, Pues no, 5. porque precisamente ya están programados de manera inquieta, por así decirlo, ¿no? Correcto. Entonces ellos lo que buscan precisamente es esa inquietud que se siga alimentando, que siga representando un reto, que yo aprenda cosas nuevas, que a lo mejor lo que estoy haciendo ahorita en 2 años sea distinto. Y si esta empresa no me lo va a dar, me voy a buscar otra empresa que me lo dé. Pero ya no podemos esperar esa lealtad incluso a lo mejor cambiaré la palabra lealtad, porque lealtad lo asociamos mucho con antigüedad y no necesariamente, porque Cierto. lealtad más bien es el compromiso que tú tienes para con la empresa, el agradecimiento que tienes, y se puede lograr de muchas formas, no solo con la antigüedad. Entonces, por ejemplo, por eso es que ahorita muchas empresas tienen lo que le llaman el salario emocional o hacen sus campañas de employer branding, donde como dices tú, oye, pues mira, te voy a comentar del impacto que nosotros hacemos en la sociedad, nosotros reciclamos o nosotros hacemos esto y lo otro. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones son más conscientes del impacto Ujú. que nosotros. Nosotros usábamos plástico al por mayor, ¿no? O sea, Cierto. Ujú, vamos ujú. a comprar una cosa, vamos a hacerle un envase de plástico. Y la coca, le ponemos un envase de plástico. Y es un envase de plástico. Y venga el plástico a todo lo que da, ¿no? Tuvo su boom en los 90 y a partir de ahí no lo hemos podido eliminar. Pero las nuevas Ujú. generaciones casi creo que le huyen al plástico. Cruz, cruz, cruz. O sea, yo me llevo mis frasquitos y yo así compro a granel y cuánta cosa. Entonces, es cómo motivamos a esas personas para que se queden con nosotros, para aprovechar también esa inquietud que traen. Porque si yo pienso como empresa, pero te voy a enjaular aquí y yo te voy a decir qué hacer y cómo hacerlo y bla, 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 por eso es que la gente se nos va. Sí, sí, es Entonces cierto. realmente no estamos pensando en ellos, en lo que ellos buscan a nivel profesional. Y yo siempre he dicho, el reclutamiento es de 2 vías. Tanto nosotros estamos buscando al candidato ideal, como los candidatos deben, y yo supongo que sí lo hacen, estar buscando a la empresa ideal. Entonces están buscando precisamente quién me ofrece lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que va acorde a mi propósito de vida. Y Exacto. creo que incluso
estas generaciones tienen más claro su propósito de vida Que que lo nosotros. teníamos nosotros. Para Eso es nosotros cierto. era, te sales de trabajar, te sales de estudiar y sigue trabajar, y sigue la familia, y sigue no sé qué, y era como si tuvieras un checklist, ¿no? Y Sí, sigue y sigue. Y las nuevas generaciones no son así, o sea, ¿cuál no. tu checklist? Mira, aquí está tu checklist y yo pongo el mío, casi creo, ¿no? Mira, nos queda claro, Brenda, que vaya, si alguien conoce todos estos procesos, pues eres tú, ¿no? Es un hecho desde la perspectiva llámese, de la manera en cómo se comportan las empresas, reclutamientos, incorporación, incluso deserción laboral, etcétera, etcétera. Ujú. La inquietud que muchos vemos desde afuera tiene que ver radicalmente, y de nuevo lo he platicado mucho con el señor Salinas, o sea, y lo sabemos y esa es su parte de la tónica Sí, de este programa, ¿no? O sea, siempre hay un lado B de las cosas, ¿no? No es el ni lado Brenda. blanco ni negro, el lado Eso. B de Brenda, exactamente. Claro, entonces queremos saber el lado B de Brenda, qué piensa, saliéndose un poco también desde esa perspectiva, y yo lo he dicho a lo largo de las temporadas que hemos tenido aquí en Herramienta, yo soy un crítico de LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Ajá. Un crítico acérrimo, ¿sí? Sé que hay que estar, sé que ahí es el lugar de networking y qué bonito, y vaya, parece un mundo súper etéreo, súper que, sí, mira, los 3 tips para tu liderazgo, sí, mira, los 4 pasos para que seas sonriente con tu jefe o con tus empleados. Híjole, se romantiza, sí, el absurdo, así lo digo con todas sus Bueno, yo letras. te voy a Y decir cómo lo otra, describo yo. a ver, por Se favor, venga. está prostituyendo esa red social. Es To- totalmente un Totalmente. prostíbulo, haz de cuenta. Es yo te Sí. ofrezco tips, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco el otro, y ves el mismo contenido, básicamente, de diferentes Y formas, se con diferentes fusilan formatos y lo que todos. sea. Pero Yo más, dices, ya he escuchado esto N mil veces, y lo peor del caso es que lo escuchas, pero no lo ves en la práctica. a Entonces dices, eso. a eso me refiero, o sea, como que, ok, aprovechando ahorita que estamos en el mes de junio, mes del orgullo, etcétera, etcétera, LGTB y bla, 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 yo te puedo asegurar que al menos el 90% de las empresas que están en el LinkedIn van a tener su logo con el arco iris. Te lo puedo Una asegurar. falsedad, y es una Pero falsedad, veamos si en es una verdad son inclusivas hipocresía. todas Claro. esas. No lo Yo, y, yo, son. y yo quería apuntar mis baterías en el mejor sentido del término crítico, razonable, de una red que desde luego también tiene sus grandes bondades, también las tiene, pero como tú bien dices, y yo coincido, se ha prostituido, ¿por qué? Porque ahora todo el mundo regala, ¿sí? Y no puedes tocar con el pétalo de una crítica a un pseudo crack de la red porque se voltea y se histeriza y hasta casi te bloquea, ¿no? Entonces, la romantización de todos estos procesos, a mí francamente me saca urticaria, porque entonces hay poca gente, de veras, y qué bueno que estás con nosotros, que puede observar y decir, a ver, sí, desde luego estas nuevas generaciones traen otra pila, traen otra manera de ver, de asumir, de desarrollarse, sí, pero a ver, también estas generaciones traen una serie de issues que yo, Sí, que tengo 50 años, mi querido señor Salinas tiene 50 años también, ¿sí? Voy a yo estar en 30. manos de ellos, fíjate, no, hombre, Yo a ti todavía aparento te falta un más, yo rato. aparento más. A ti te falta. No, no, Señor no tengo Salinas 30, lo decía jugando. O sea, no estoy se tan comió lejos los de la edad años de de ustedes, ¿eh? Brenda. No, 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 hombre. estás en 28 o El, 27 según el recuerdo, punto, ¿no? el punto es, al menos yo lo veo y lo hemos platicado, ¿no, señor Salinas? A ver, Ujú. dentro de 20 años vamos a tener, evidentemente, 70. ¿En manos de quiénes vamos a estar? ¿Cómo van a configurar toda esta cuestión de la salida laboral, de la pensión? Ya sé que está el tema de las afores y la fregada, pero a ver, vamos a ver personas, yo tengo esa impresión y como lo veo y lo proyecto, si todo sale bien, yo todavía a los 70 años voy a estar lo suficientemente fuerte intelectual y físicamente, obvio, no como un chamaco de 40 o 30, pero para seguir trabajando. Y voy a estar sujeto entonces a lo que diga un chamaco, para mí en ese tiempo, de 50 o de 30, ¿sí? Que trae otra Ujú. concepción del mundo.
y me va a decir, no, anciano, retírate. O sea, ¿en manos de quién voy a estar? O sea, ¿qué tipo de sensibilidad van a tener este tipo de personas? Ya es hacia allá, punto, y quiero apuntar, Brenda, contigo. Yo veo, sí, que hay un tema de propósito, un tema de así el medio ambiente, sí, que los géneros, sí, pero formalmente hablando, yo al menos no detecto, ¿sí? Una verdadera preocupación por la cuestión social, incluso hasta sociopolítica. Es decir, a ver, quiero mejorar verdaderamente mi entorno, verdaderamente desde una perspectiva distinta. Todo es yo y mi interés. Y si a mí me interesa salvar a la vaquita marina, yo voy y salvo a la vaquita marina. Pero si ese viejo se quedó sin chamba, me vale, y perdón. Ahí tenemos graves problemas. No sé hacia dónde pudiéramos apuntar esa De reflexión ahí me contigo, puedo ir querida así Brenda. como que por dos vertientes. Mira, Por una favor. sería, sí estoy de acuerdo, tenemos una, yo creo que todos hemos atestiguado esta generación de cristal, donde casi creo que dices una cosa y lo toman personal y se ofenden Sí. y es un, a veces yo me meto a Facebook porque yo uso Facebook, no tanto Ajá. TikTok e Instagram, o sea, yo soy de la vieja escuela y Ujú. aún así veo cosas que dices, no es posible que haya gente preguntando esto o no es posible que Claro. haya, dices, como dices tú, en manos de quién estamos. Pero creo que, híjole, nosotros tenemos la culpa. Híjoles. Nosotros como generación anterior Exacto, sí. nos quejamos También mucho, apunta por por ahí. ejemplo, de las autoridades, vamos a También suponerlo apunta por ahí. así, y decíamos o hemos dicho, o bueno, a mí me tocaba oír, por ejemplo, a mi mamá, a mi papá, Ujú. decir, pues ¿para qué votamos si de todas formas ya están arregladas las elecciones? ¿No? Por Sí, decirte algo. Es un ejemplo, hablando de la política como tú pero muy mencionaste, cierto. y Pero muy entonces cierto. se va transmitiendo generación tras generación y llegan estos chiquitines que tienen toda la pila, ¿verdad? Y dicen, nosotros vamos a ser la generación del cambio, ¿no? Y entonces, por eso votan por un tiktokero como gobernador de Nuevo León y Sí, por sí, eso sí. tenemos los problemas que tenemos. Creemos que no están involucrados, pues sí están involucrados. Lo que pasa es que no tienen el análisis o la capacidad de análisis que tenemos nosotros. Y no la tienen porque nosotros solemos pensar por ellos. No, es que sabes que tú no entiendes, déjame, yo te voy a decir cómo lo tienes que hacer o yo te voy a decir cómo lo debes de pensar Buen y bla, bla, punto. bla. Malacostumbramos a esta generación Buen a punto. resolverle sus problemas a tal grado que no saben solucionar problemas por sí solos. Es nuestra culpa. Si nosotros queremos de alguna manera ver un cambio, no podemos esperar que las generaciones a las que les hicimos la vida fácil, de repente agarren la onda y, oye, es que esto es serio. Pues sí, pero nunca me enseñaste a hacerlo en serio, ¿no? Entonces Oye, es, qué miedo. nosotros No, tendríamos que pero empezar a hacer cambios para preparar a estas generaciones para que puedan tener alguna especie de control en lo que les va a tocar hacer. Y volviendo esto, al tema precisamente claro. laboral, por ejemplo, y sus intereses y Ujú, lo que tú quieras, gustes y mandes, a mí lo que se me ocurre, digo, y es una así como que lluvia de ideas muy al aire y obviamente nunca lo he puesto ujú, en práctica ni nada, pero sí considerar otro tipo de jornadas laborales, ¿no? En lugar de las 8 horas diarias por 5 o 6 días de la semana, a lo mejor estas generaciones funcionarían mejor con jornadas más cortas, pero días más largos, o sea, por ujú, decirte, en lugar ujú, de 6, 7 días, pero trabaja nada más 5, 4 horas, ¿no? O a lo mejor ujú. trabajas de corrido 10 horas por 2, 3 días y luego ya te tomas el resto de la semana. Creo que cuando tengamos esa Experimentar. flexibilidad Ujú, de ujú. poder precisamente darles a ellos algo que sea de su interés, que les permita este balance vida-trabajo que para ellos es tan importante, vamos a poder ver entonces ya resultados más favorables en el mundo laboral. Pero nosotros seguimos encasquetados en que es que tienen que ser 8 horas diarias, es que tienes que estar aquí Sí, sentado en la sí. oficina Sí, también y lo uno vimos en la tiene pandemia. O sea, totalmente. podíamos estar trabajando remoto y muchas empresas se negaron a hacerlo porque es, si no lo veo aquí trabajar, no va a estar trabajando. Como Y si no le confío, pongo un claro. software espía, no me voy a Cierto. asegurar que esté trabajando. Y esto y lo otro, bla, bla, bla. Pues entonces, estas mismas personas que están con chicote detrás de una persona son las que ocasionan que esa persona no funcione sin un chicote. Así de Wow. Sí, fácil y sencillo. Oye, qué miedo en cuanto a lo es apocalíptico tremendo. que representa saber que la generación que va a traer sobre sus hombros las decisiones de nuestra sociedad
Es una generación, por lo que estamos percibiendo, incompetente para tomar decisiones o para resolver o hacerse cargo de responsablemente una realidad por culpa nuestra. Pero yo añadiría, si me lo permites, Brenda, y obviamente tú, Alejandro, yo añadiría otro reproche más hacia nosotros. Sí, sí, Si sí. efectivamente hubiésemos sido competentes para resolver las cosas y les quitamos a ellos el derecho a hacer y cometer errores, la realidad es que no hicimos bien el trabajo tampoco en lo que concierne a lo nuestro, A ¿eh? ver, querido señor Salinas, no lo hicimos nosotros, pero si usted se pone a ver, por ejemplo, la generación de los boomers, que son nuestros padres, ¿sí? Pues tampoco lo hicieron bien con nosotros, ¿sí? No, tampoco. Sí, o boomers, y digo, yo tuve un papá boomer y una mamá hippie, ¿sí? Entonces, los dos creían en el cambio en su momento, ¿no? Respecto a las generaciones que les precedieron, ¿sí? Exacto. Entonces, la verdad es que, seguramente ustedes también, los educaron con amor, les dijeron, ¿sabes qué? Sí, Mira, sí, esta claro. es la idea y así es como funciona, y también nosotros nos rebelamos. Y aquí mi querida Brenda no lo sabe y lo he dicho regularmente a la comunidad narrapistiana, su atento seguro servidor traía la greña larga en la preparatoria, era pataquero de heavy metal y todo ese rollo, con tal de rebelarme y decir, yo quiero un mundo distinto, todo. Y sí es cierto que también cuando me volteo y veo a los de ahora, digo, híjole, pues ahora qué demonios hicimos, o sea, ¿qué Exacto. les entregamos, no? Entonces, hay toda una suerte que ahí sí yo, no es porque lo veo como un tema de nuestra generación, tanto víctima O o victimario. sacrificio, Ujú. ¿sí? Es, a nosotros sí nos tocó lidiar con esos boomers y hippies que eran tremendos y con una generación que, pues la neta, si ahorita yo ya le grito a mi hijo, no me pela, entonces tengo que encontrar la asertividad suficiente para que me comience a hacer caso y las cosas funcionen. Se vuelve esquizofrénico, Pero yo creo Brenda. que tiene que ver mucho también, volviendo al tema de la crianza, Ujú. Ujú, que por ejemplo, nosotros que crecimos en los ochentas y por ahí, ujú, ujú. o sea, sí, obviamente fuimos cuidados por nuestros papás y demás, pero no había una sobreprotección. O sea, Cierto. nuestros papás nos podían dejar solos en casa, por ejemplo, y no pasaba nada. Ahorita dejas a unos niños solos en casa y les tienes las cámaras prendidas, casi creo, y los estás monitoreando. Oye, ya hiciste la tarea y no sé qué, bla, bla, bla. A nuestros papás casi creo que no les importaba si hacíamos la tarea o no, no estaban encima de nosotros, pero que no se enteraran que un día no traías la tarea porque te iba, Como pero caerlo, mal, claro. ¿no? Te iba bien mal. O sea, sabíamos que había consecuencias cuando no hacíamos las cosas bien, pero no tenían que estar detrás de nosotros. Teníamos una cierta libertad que esa libertad hasta podía llegar a ser peligrosa. Y me refiero, por ejemplo, te salías en patineta, sin casco, sin rodilleras, sin nada, y a lo mejor te atropellaba un carro, tus papás ni siquiera sabían en qué calle estabas, no Sí, sabían es siquiera cierto. si estabas en tu colonia, no les importaba, era nada más anochece y regresas a la casa. Donde empieces a ver que oscurece, regresas. Y ahorita es ¿dónde estás? Quiero ver tu ubicación, ¿por qué apagas el celular? Y no sé qué, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que estamos provocando? ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas generaciones? ¿No? Pero Entonces ¿estás de creo que, acuerdo que sí está cañón que yo dejemos a los chamacos con el nivel de inseguridad que hay afuera? claro, pero Yo precisamente la veo de eso medio se trata la complicada. evolución. El O tema es sea, que nos nos vamos fuimos al adaptando, extremo, ¿o no, Brenda? Nos fuimos al pero es que extremo. es un círculo también. Mira, o sea, es la sociedad cambia, y Ujú. nosotros nos adaptamos, y como nosotros nos adaptamos, la sociedad cambia, y así, ¿no? Por eso es que Ujú. cada generación es distinta, y cada generación trae sus retos, y cada generación trae demás, ¿no? Y como dices tú, nuestros papás no lo hicieron bien, nosotros tampoco lo hicimos bien, los que siguen Exacto, tampoco lo van a hacer bien. exacto. Siempre va a haber errores. Como dicen los psicólogos, los papás siempre nos van a heredar traumas. Ah, Así totalmente. es la vida, ¿no? Pero la cuestión es tenemos que entender el contexto, ahora sí que social, donde esta gente se Es que va por ahí. desenvuelve y precisamente ahí vamos a entender cómo tenemos que adaptarnos como sociedad para que podamos seguir siendo productivos con esta sociedad, porque a final de cuentas eso es lo que nos importa. Cuando hablamos de una empresa, cuando hablamos de lo que tú quieras, obviamente estamos hablando de productividad, que la empresa genere eventualmente utilidades, que como nación estemos pues bien económicamente, Claro.
¿Cómo lo vamos a hacer con una serie de tiktokeros, de influencers, Pues por eso el ¿no? O sea, emprendimiento, ¿no, Brenda? O sea, por eso fue el boom del emprendimiento, porque pues, yo no quiero estar en una estructura, lo decía Seth Godin, no me acuerdo quién, ya no es el tema de esto que nos vendieron las grandes organizaciones, y ahora es horizontal, y ahora es transversal, ahora es tú y tu propósito. Y yo muchas veces me pongo a pensar, perdóneme, señor Salinas, porque sé que usted tiene una batería ahí para decirle, preguntarle a nuestra querida Brenda. Nada más termino con esto. ¿No sí, habrá una intencionalidad específica por justo fragmentar toda esta potencialidad económico, fíjese, económico, social, particularizarla, fragmentarla de manera tal, ¿sí? De que no volteen a ver lo que es verdaderamente importante, sino voltear a verse su ombligo, porque su ombligo es el que importa, porque ya el resto del cuerpo humano, pues ya que se las arreglen. ¿Habrá alguna intencionalidad por ahí en ese sentido? ¿O es producto del desarrollo mismo de lo social y quién sabe hacia dónde nos lleve? ¿Cómo lo verías esto, Brenda? interesante pregunta. Yo creo que, pues es que es parte de lo mismo, o sea, si los hacemos de visión corta, ¿cómo, cómo podemos esperar que vean más allá de sus narices, ¿no? Y de que Claro. vean todo un contexto eh, en el que se desenvuelven o cómo lo que ellos hacen o dejan de hacer tiene un impacto en los demás. Fuera de lo que está de moda, que es el medio ambiente y demás, es ¿qué estás aportando tú en la sociedad, no? ¿Te molesta la economía? ¿Te molesta que las cosas están cada vez más caras? ¿Qué estás haciendo tú al respecto? Ujú. Ahorita, si tú dices, hubo un boom de emprendimiento, sí, yo siento que a raíz del 94, de la crisis del 94, a mucha gente no le quedó de otra más que No le quedó de emprender. otra, Y cuando totalmente. vieron precisamente los que no se animaron en su momento a emprender, oye, es que a lo mejor si trabajo para mí en lugar de trabajar para otra persona, y tuvo, digamos, una segunda ola, un segundo auge, ¿no? Uh Pero -huh, uh ahorita esta -huh. generación no son emprendedores, no lo son, porque no son siquiera capaces, ahora sí que de administrar su propio dinero, mucho Wow. Qué menos interesante. de ser capaz de a lo mejor llevar a cabo toda una organización. Y por eso para ellos es más fácil, ¿sabes qué? Creo contenido, que al cabo no necesita hacer gran cosa, puede ser mientras estoy viendo la tele, se me ocurre algo y miren, le estoy grabando a mi perro, lo subo a TikTok y si tengo suficientes vistas, me van a dar dinero. Y por eso es que vemos tanta creación de contenido y cada vez más gente tratando de posicionarse en redes sociales, incluyendo LinkedIn. Porque lo que están haciendo es eso, Es una están jalada tratando eso de de LinkedIn. monetizar, Sí. pero están tratando de monetizar su presencia, porque ahora sí que Sí. págame por ser, págame por hacer babosadas, págame por no trabajar porque no quiero. Y Ujú. vemos historias que nos ha tocado a todos verlas, me imagino, este, historias de que una chica fue a trabajar y el primer día renunció porque pues era Sí, trabajar claro. 8 horas y luego otro chico No, que porque le también llamaron la empezó a trabajar atención. porque le llamaron la atención y entonces no me gusta que me traten así y bla, bla, bla. Los hemos hecho de cristal, los hemos sobreprotegido, les hemos negado una amplia visión y sin embargo, contradictoriamente esperamos que sean autosuficientes, que sean productivos, que tengan una visión panorámica, etcétera, etcétera. Entonces, pues más bien nosotros tenemos que percatarnos de lo que estamos eh, provocando y a lo mejor ya no tiene solución, pero es entonces ver cómo vamos a lidiar con esto. O sea, si yo ya Sí. como empresa estoy viendo que tengo una generación así, ¿qué tengo que hacer para que esas personas puedan venir a trabajar aquí? Porque no me puedo quedar tampoco con puros dinosaurios, ¿no? Con todo respeto para los que tenemos más de 30 años. Pero, o sea, la Uy, no, misma pues yo empresa ni al tiene que Pleistoceno evolucionar también. llego. Pero a lo que me refiero es, siempre tienes que tener de todos los tipos de generaciones y cada una tiene su aporte, cada una hace y tiene sus beneficios y demás. Pero entonces es, Ujú. ¿cómo hago que esta generación se incorpore conmigo, que aporte, que sea productiva y yo poder aprovecharme, si así lo quieres ver, de las ventajas que tiene esta generación? Porque sí tiene desventajas, pero tiene ventajas también, También. como toda generación, ¿no? Claro.
A ver, yo me quiero detener momentáneamente en algo que ahorita me escuché, que Sí. dijiste y que me resultó muy sugerente. La generación del 94 fue la generación que emprendió, que al menos tomó en serio esto de emprender y que no lo veo, lo dejó de ver como una actividad de élite o de locos. ¿No No, fue un será crack acaso que tremendo. lo que hay que hacer es ya no hacer nada por las nuevas generaciones y dejar que se den en la madre solas, que se encuentren con la realidad dura para que los despierte, los Valdría el sacuda, esfuerzo. que de pronto se den cuenta de que la fragilidad está en la imaginación y que sí tienen forma de levantarse, porque Sí, no que va a se haber de rompan el otra. Mira, los hocico. dinosaurios nos vamos a ir antes, No se lo van a entonces... romper. Te voy a decir una cosa. mm, Sería bien interesante que hiciéramos eso. Yo no creo que se romperían el hocico. yo Creo tampoco. que son tan creativos Sí. y Que le tan darían la flojos, por vuelta. así decirle, Sí. Que le darían la que vuelta. encontrarían una solución creativa. Exactamente. O Y sea, ahí es todo donde este tema dices, sacrificial de tiene, nuestra generación, decir, no, Esfuerzo y yo el darle. esfuerzo, en Sí. ellos no hay. No, no, pero hay no, o sea, creatividad, hay ve por ingenio. ejemplo una Kareli Ruiz, ¿no? O sea, Claro, este tipo de gente que a lo mejor, oye, me quito la ropa, gano 1 millón de pesos. Tú eres el vela. tonto, porque tú estás trabajando en una oficina de 9 a 8, no sé qué, bla, 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 y estás, como dices tú, oye, uno aquí sacrificándose y todo, no ver a su familia y cuánta cosa por un salario, y resulta que es Mm, tan fácil como abrir un OnlyFans y ya. Entonces, por eso ves también el auge de este tipo de claro. plataformas. Porque si esto hubiera sucedido, por No había ejemplo, en los pensado en el 50, en los OnlyFans. 60, que No, teníamos una hombre. mentalidad de Sí, trabajo claro. y de pudor, Sí, pues por supuesto que no hubiera pegado. Pero ¿por no qué había pega manera. ahorita? ¿Por qué es tan popular ahorita? Porque no hay la cultura del trabajo y porque tampoco hay pudor. O sea, o Sí, sea, sí, ¿me sí, van sí, a dar sí. dinero? ¿Qué más quieres? O sea, Decía Jean Baudrillard, un ensayista y filósofo francés sensacional de finales del siglo XX, inicios del actual. Y ya lo decía desde finales de los 80, ¿no? Que vivíamos una era pornográfica en el sentido de la obscenidad y no en términos de lo grosero, sino de la absoluta transparencia, pensando en esto, que hay de las cosas. Ya no hay nada más que ver, porque si tú te metes a internet, ahí está todo. ujú, Es tan transparente en el sentido de que lo que busques, lo vas a encontrar. ¿Qué preferencia tienes tú en música? La vas a encontrar. ¿Qué preferencia tienes tú sexual? La que te imagines, la vas a encontrar. Eso es pornografía en el sentido obsceno, es decir, ya no hay nada más, ya se perdió lo simbólico, lo representativo que traían a estas generaciones. Es decir, a ver, yo represento como generación X esa cultura del esfuerzo que a partir del trabajo de 9 a 8, sacrifico, lo decía Foucault, querido señor Salinas, Ujú. sacrifico mi vida por un salario para llevarle a mis hijos. ¿Para qué? Para que todos digan, híjole, qué buen hombre. ¿Se voltaron los hijos, señor Salinas? ¿O no, Brenda? Oye, pues gracias, pero yo voy a ser tiktokero, cabrón. Y dices, Claro. no, ma, ¿cómo? ¿Cómo es y posible? es Gracias, más, o papá, sea, también te me voy dicen, a tatuar. yo no te pedí que te sacrificaras, ¿no? O Esa sea, era la es, otra. yo no te lo pedí, o sea, vivimos, o sea, ya vemos este tipo de cuestiones donde prácticamente te dicen, pues tú de Por tonto, ¿no? Que pendejo, naciste Claro, güey. así, claro, tú por no idiota decirlo que así, hiciste lo pero que sí, o sea, es hiciste, como que, ¿verdad? ¿quién te dijo que hicieras eso? Y tú que seguiste a quien te lo dijo. Tú puedes decir que Oye, no quieres y ya. yo A estoy de mí me acuerdo con encanta cómo eso, mis hijos, es muy simple para ellos, ¿no? Así como, pues si no quieres hacerlo, no lo pues no hagas lo y ya, hagas y ya. pues no lo Pero a hagas. ver, hay algo, y quizás esa Sí, es una exageración conspiranoica o es una interpretación muy distorsionada de la realidad, pero vemos cada vez más cerca el colapso económico, político, social. Yo sé que nuestros abuelos lo veían, que nuestros papás lo sí, veían, que nosotros lo veíamos, pero la realidad es que hoy en día no vemos que haya un porvenir, digamos, viable y razonablemente viable, y menos argumentos en las nuevas generaciones que nos hagan suponer que nos podemos desentender. Igual y ese es nuestro error como generación, no desentendernos. Pero creo que no es del todo infundada esa no desentenderse, esa actitud, porque vemos que en efecto
no hay sino el culto por lo frívolo, por lo rápido, por lo inmediato, por lo sencillo, por lo que no cuesta trabajo. Tú de torpe que te esmeraste, tú de torpe que le invertiste tiempo, tú de torpe que sacrificaste tanto. La realidad de la vida es que, mira, yo soy gamer y vivo como gamer y vivo muy bien como gamer. No salgo de Ay, mi Dios cuarto mío, más que 2 horas al día y me la paso a toda. Dices, oye, algo no está cuadrando. Y yo no estoy diciendo que estén mal ellos y bien nosotros, No, pero sí creo exacto. que hay una diferencia, hay una ruptura que seguramente, insisto, se dio en otras generaciones y se seguirá dando. Pero ahora que me está tocando verla de este lado, digo, no es posible, yo nunca me imaginé que fuera a vivir este lado de la historia y que la ruptura me parezca tan incomprensible, tan intrigante, es toda una incógnita, y que eso además me aliente a suponer que lo que dice el Apocalipsis se va a llevar a cabo mañana, bueno, o sea, no tarda esto en caerse en pedazos. Pero mira, hablando ahorita de que Alejandro mencionó que su mamá era hippie, ¿no pensaban lo mismo de los hippies en su Totalmente, momento? Pues totalmente. sí, O sea, creo que son ciclos precisamente que vivimos como sociedad. Sí estoy de acuerdo contigo en que creo firmemente que va a venir un colapso financiero fuerte y ahora sí no vamos a poder culpar a los bancos, no vamos a poder culpar a esto y lo otro, sino a nosotros mismos como sociedad. Y a lo mejor me oigo muy Nostradamus, pero incluso podría cambiar hasta la forma en cómo vemos la economía. No lo wow. dudo ni tantito. ¿Ves, señor Así Salinas, como cómo yo vislumbro el apocalipsis? Ya yo Brenda nos vi, los está diciendo. Sí, yo sí, también es que lo yo se los he vislumbro. dicho, Brenda, yo vislumbro el apocalipsis en cosa de 15 años, no más. Y te voy a decir cuál es mi teoría, que vamos a volver a Ah, lo rudimentario, sí, claro. a esta Al economía de intercambio, trueque, ¿sí? trueque. A la economía, al trueque. Mundo zombie. Yo Ajá, claro. siento que vamos encaminados hacia allá. Y lo oyes, ¿no? Con el discurso este tan negativo y tan represivo en contra del capitalismo, y mugres Cierto, fifís y no sé qué, y cuánta cierto. cosa. El socialismo tampoco funciona. Sí, Entonces, ¿a qué totalmente. vamos a llegar? O sea, ¿a dónde queremos llegar? Otra vez al trueque. Y va a volver otra vez así como que todo es un ciclo. Y si te fijas, pues también ya pasamos también naturalmente por diversos sistemas económicos, que si el feudalismo, que si esto, que si el otro, por lo mismo, porque la gente llega un momento en que se encuentra insatisfecha con el modelo económico en el que está viviendo y cree que puede revolucionarlo y cambiarlo y vamos a hacerlo ahora de esta otra manera. Y ¡zas! O sea, Pues no, somos te un va a servir problema por sin 100 años o solución, algo ¿verdad? así. Claro, todo lo que tenga que ver con comportamiento humano tiene que ver precisamente con el ambiente en el que te desarrollas, lo que vas adquiriendo, lo que vas aprendiendo, pero tendemos a repetir la historia. En Sí, la vida somos todos un son problema sin ciclos. solución, que insiste en ser problema y en no encontrar la solución, A ¿verdad? ver, vamos No, a yo creo que aprovechar más bien algo. Sí, sí, insistimos adelante. en ser solución creando más problemas. Muy buena, muy buena. Híjole, ese soundbite hay que ponerlo, si nos los permite, lo Sí, vamos a poner de Claro. flyer ahora. qué buena está esa, No, ¿eh? está buenísimo. Insistimos en esa solución, provocando más broncas, abriendo Sí, más porque solución Aprovechando, es horizontes. una cosa, pero echas a perder otra, ¿no? Todo, Volviendo sí. al tema de lo del plástico, por ejemplo, Ujú. quisimos vernos más convenientes, más transportable, por ejemplo, menos peligroso que el vidrio y cuánta cosa, pues sí, pero no pensamos que iba a ser más contaminante, ¿no? A nadie ahora, se le ocurrió. ¿Cuáles son así como que las desventajas de esto? No, ni las pienses. y las piensas, Tú échalo. tú échalo, aprovechando tu presencia, Brenda, y para ir perfilando el cierre. Tú eres alguien que ha conocido muy bien y sigue conociendo, profundizando. Vaya, eres experta en todos estos procesos, que no solamente en términos laborales se manejan en cuanto a lo generacional, sino la manera en no solo también lo operativo y lo técnico, sino lo conceptual, lo cultural que hay detrás de todo esto. ¿Qué ve Brenda? Ya nos dijiste un poco del tema del apocalipsis, sí, sí es cierto que digo, yo te Sí. acompaño en que viene un colapso importante y no, y vaya,
Lo digo con todo el optimismo, pero también con toda la pesadumbre, en el sentido de que, pues, qué feo, ¿no? Porque pues, no se trataba de eso, pero bueno, Exacto. pues, la verdad no se trataba de eso, pero pues habrá que sobrevivir. O sea, en mi generación, al menos yo lo pienso, si ya se va a poner de a peso esto, pues hay que entrarle y ni modo, ¿no? Ni modo. ¿Cuáles verías tú que serían aquellos elementos o aquellas detonantes que pudieran, si no evitar el llegar ahí, el por lo menos tratarlos de ir frenando, por lo menos dilatando para no llegar tan pronto a eso? ¿Qué tendría que pasar a nivel, y te lo pongo en dos terrenos, en el terreno de quienes dirigen las empresas Ujú. y el terreno entre quienes generan y están ahí operando la realidad de la cultura laboral? ¿Qué tendría que pasar para, si no evitar, sí por lo menos dilatar toda esa circunstancia? ¿Al segundo grupo que mencionas te refieres a la gente de recursos humanos Sí, o a la particularmente. generación en Sí. particular? Ok. Creo que desde el punto de vista organizacional Ujú, tenemos que soltar un poquito las riendas. De hecho, todos ujú, debemos de soltar un poquito las riendas, ¿no? ujú, Em, Creo que en liderazgo es más importante porque si yo contrato a una persona para ejercer ujú, un trabajo, lo ideal ujú, sería que esta persona fuera menos operativa y ujú. Ah, más propositiva, ¿no? Entonces ujú, si yo le estoy diciendo cómo operar, no permito que entren estas nuevas propuestas que a todos nos beneficia. Y al no tener unas nuevas propuestas me quedo estancado. Al no estancarme, perdón, no tengo crecimiento y bla, bla, bla. Entonces siempre va a ser soltar las riendas, confiar en las personas en las que estás contratando. Si no confías en las personas que estás contratando, tal vez no debes contratar personas y simplemente ser emprendedor solo. Así de fácil ujú, y sencillo. ujú. Hazlo tú solo. Pero si vas a empezar a delegar, pues precisamente se trata para que el expertise que tiene la otra persona haga lo que tenga que hacer. Siempre va a haber Claro. alguien que sepa algo mejor que tú, siempre estar dispuesto a aprender, a escuchar nuevas propuestas, nuevas cuestiones. Yo soy así como que ferviente seguidora de eso. De recursos humanos, creo que igual es cambiarnos el chip totalmente. Las cosas que hemos aprendido hasta la fecha nos han servido de nosotros para arriba, pero de nosotros para abajo no. No. Es como esta dicotomía también que existe con las escuelas, que tú dices, las escuelas, tú ves ahorita le- el, el proyecto, digámosle así, el objetivo de una Ujú, carrera académica de cualquier universidad, la que te quieras pescar, y está muy ujú, acorde a los tiempos actuales. Pero ujú. ellos van a salir 5 años más adelante, no van a salir ahorita de estudiar. Sí, y ya cambió Para todo en cuando cinco salgan, años. ya Es están otro boleto. obsoletos ellos, ¿sí? Entonces que me preocupa más qué tienen que hacer las escuelas para preparar Sí. a los alumnos para el mundo en el que van a estar desenvolviéndose laboralmente. Y por supuesto las organizaciones, pero creo que eso también es importante. Cuando yo tengo a mis hijos medianamente pequeños, bueno, de 13 y 11 años, me fijo mucho en qué ofrece la escuela en cuestión de tecnología, porque si es la escuela que, oye, con las libretas y los libros y no sé qué, bla, bla, Enojada. pregúntame, yo creo que yo tengo una libreta al año y ahí tengo todos mis Todo. apuntes revueltos y aquí tengo unas cosas y aquí unos teléfonos y aquí tengo no sé qué, bla, bla, bla. No usamos libretas, pero las escuelas siguen pidiendo libretas. ¿Por qué? Curioso. ¿Por qué? No, pues no están No estamos, sintonizados, ¿verdad? exacto, no estamos sincronizados entre lo que queremos como sociedad y lo que estamos Exacto. preparando para la sociedad. Y luego para cuando llegan a la sociedad laboral, obviamente esperamos cosas para las cuales no los hemos preparado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como organizaciones? Primero que nada, prepararlos. Y entonces decir, oye, ¿sabes qué? Sé que te hace falta esto, lo otro, bla, 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 te lo voy a enseñar. Te voy a enseñar cómo usar Outlook, si es necesario. Te voy a enseñar cómo usar una máquina copiadora, no sé, cosas así por el estilo. Pero también nosotros considerar, oye, escucha, porque a lo mejor y nos ha pasado que nosotros nos queremos poner de acuerdo para una junta y bla, 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 y bueno, checa mi calendario, a qué hora puedes y no sé qué, bla, 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 y llega el chavito y te manda el Calendly y en 3 segundos ya está agendada la entrevista, ¿no? O Pues sí. la junta. Entonces, hay
maneras de hacer las cosas más fáciles y creativamente más, o sea, más eficientes si escuchamos a a las nuevas generaciones. Si nos salimos precisamente de nuestra cajita, del cuadrado en el que nos hemos Totalmente. desarrollado y desempeñado por 10, 20 años y aprendemos también de ellos. Creo que es una situación de mutuo aprendizaje, mutua tolerancia, porque también nosotros somos muy intolerantes con ellos Sí, y ellos con nosotros también. Entonces, cuando dejemos de lado esas diferencias y busquemos ahora sí que pues las mejores prácticas de cada uno, creo que se pueden lograr cosas maravillosas, maravillosas, pero nos Oh, falta eso. maravilloso, mi estimada Brenda, ha sido tenerte en este programa, Estuvo escucharte. padrísima la plática, ¿a poco no? Ni Muy sentí el tiempo. interesante, seguro merece secuelas de muchas horas porque creo que el tema da para mucho. Además, creo que quedan en tintero otros temas sí, que son Sí, laterales y que también creo que tú nos puedes ayudar a entenderlos mejor y más cabalmente. Por lo pronto celebro y seguramente el señor Alejandro Arroyo coincidirá sin duda. conmigo en que nos ofreciste la oportunidad a nosotros y a nuestra comunidad de dejar de pensar dentro de la caja y preguntarnos y asomarnos a ver otras cosas. Y creo que la tarea, la chamba está en nosotros, en lo individual para empezar. Segundo, si vemos esto gremialmente como generación, pues como generación tenemos también mucho que hacer. Es una corresponsabilidad que tenemos para con los anteriores y los posteriores. Y creo que además también es una voz de aliento la que pude escuchar de ti hacia las nuevas generaciones. O sea, tienen el talento, el ingenio y la creatividad, entienden mucho mejor que nosotros este nuevo ecosistema mucho mejor. digital. Por lo tanto, tienen muy buenas expectativas para las cuales lo único que se requiere quizás es compensarla con lo que nosotros percibimos como una carencia, que es el dolor de la realidad el aprender a vivirlo y después a trabajarlo hasta Pero superarlo, ¿no? dejémoslos. Es como cuando tienes un niño chiquito y que está aprendiendo a caminar y dices, sí, puedo estar con él y agarrarle la manita y todo, pero mientras no lo dejes solo, No, no va a no, No va a aprender no, a aprender. caminar. Y es para correcto. aprender a caminar se va a tener que caer, se va a pegar, se va a lastimar, pero va a aprender a caminar. Y eso nos falta hacer con estas generaciones. No los hemos soltado por completo. Ya nada más para cerrar, querida Brenda, a ver si, querido señor Salinas, si cabe la palabra dentro de esta dinámica. Muy probablemente tenga que venir de nosotros, pero es muy importante circularlo. El tema de la generosidad y la disposición. Ujú. O sea, si no tenemos, somos generosos y enseñamos a generosidad, no la vamos a tener de vuelta, porque hay una serie de valores y de circunstancias, valores en el sentido universal del término. No quiero etiquetarlos, no simplemente decir, a ver, si no lo hacemos con generosidad, no se nos va a regresar. ¿Y qué vamos a seguir enseñando? Pues puro interés propio y personal. Entonces, pues, Sí. ojalá haya esa posibilidad. Estimada Brenda, mil gracias por haber estado con nosotros, de veras. Que no Gracias sea por la la última invitación. vez. Gracias a ti, esta es tu casa. Prometido. Pues te seguimos en tus redes. ¿Dónde estás particularmente más activa para que En la mi comunidad casa. que te ve? Ah, oye, Mi casa es tu casa. pues te vamos a caer. Por favor, espéranos con un Cáiganle. Vamos a pastelito. caer, tú no Ay, eres iba a decir con obligado. un vinito y aquí nos echamos una platicadita, filmamos tipo Bueno, set. ¿Te imaginas qué padre? Señor Salinas, soy un verdadero anciano. Dije con un pastelito, ¿se dio cuenta? Sí, En vez yo de no decir dije yo nada, yo me quedé No, respetuosamente en silencio. por eso yo dije, yo soy el anciano. ¿Cómo digo No, yo pastelito? estaba pensando en Mira, galletitas y cáele. café. chopeadita. No, bueno, Chopeadas. vamos a hacer esto. La siguiente vez que nos veamos, ojalá que sea en persona, Alejandro con su pastel, Me encanta. Julio con su café y galletas y yo con mi botella de vino y miren, va a estar fenomenal. Bueno, sí. Vamos a hacer el Sensacional. ridículo terriblemente. Pero bueno, Pero la vas a pasar bien. La Gracias, vamos exacto. a pasar Brenda. bien. Gracias por la Muchísimas gracias. invitación. Muchísimas gracias, fue un placer. Un fuerte abrazo. Un placer para nosotros, Igual. queridos señores Salinas. Pues vámonos, que ya nos vieron. Ya, y ya están mis galletitas y mi café, por cierto. Ya Pero voy y por voy por mi ellos. pastelito. Y Listo. mi vino. Bueno, un Gracias, buenas abrazote, noches. Brenda. Bye.